Actuación con actitud. Hace algún tiempo empecé una serie de videos con respecto a actuación y llegamos al último video que habla si realmente necesitamos una escuela de teatro o no. Depende muchísimo de la escuela de teatro. La mayoría son escuelas de teatro convencionales que también se dedican principalmente para entrenar actores para telenovelas y no para el teatro. Es comprensible porque muy poca gente puede vivir del teatro. Es mejor pagado la televisión o los comerciales. En este video hablo principalmente de actores para el teatro, porque es lo que a mí me interesa, que realmente son actores, porque se requiere de un actor de teatro muchísimo más que a un actor de cine. Empezando ya con la pura voz, que un actor de teatro tiene que llenar una sala grande. Desgraciadamente hoy en día ponen unos micrófonos enfrente porque las voces y la dicción y la técnica de hablar y proyección de los actores es tan mal que no se les entiende más allá de la tercera fila. El actor necesita entrenar 3 partes de sí mismo. Lo primero, aunque no me lo crean, es la mente. Cuando veo películas de clases de actuación, hablan, bueno, de los que enseñan cómo llorar, ni vale la pena mencionarlos. Los demás hablan de emociones, como si la actuación es una cuestión de emociones. Claro que para estos actores no pensantes, que solo vomitan emociones falsas en gran parte, ellos empiezan con las emociones. Chequen los videos y ni uno habla del primer paso de la comprensión. ¿Por qué enfatizo eso? Claro, hay diferentes tipos de teatro. Hay unos teatros como la televisión que no requiere actores pensantes. Ahí es nada más la vomitada de emociones, es lo más importante para un público también ignorante. Estoy hablando de obras de veras. Si hablamos de una obra de Shakespeare o de alguna obra clásica con un lenguaje que realmente es bello y más allá del lenguaje tan pobre de la vida cotidiana, se requiere inteligencia. Primero, entender el texto. Si no entiendes el texto, ¿cómo puedes vomitar tus emociones? Nada más las vomitas a lo ciego. Para entender un texto un poco más elevado, que va más allá del lenguaje cotidiano, se necesita cultura. Cultura. Que un actor por lo menos lea algo más allá del periódico y de noticias deportivas, que entienda ciertas palabras. Como veo, el vocabulario de muchos es tan limitado que necesitan un diccionario para entender una obra clásica del español, porque no conocen ni las palabras. Ok, empezamos con esa parte de la comprensión y extrañamente
Cuando tú entiendes lo que dices y profundamente lo entiendes, la emoción correcta sale por sí misma, pero basada en la comprensión y no en una emoción ciega. Y extrañamente hay dos tipos de actuación. La falsa es siempre vomitar, como dijo, gritar, y bla, 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 pero hay también una actuación hacia el otro extremo, la actuación interiorizada. Cuando ustedes observan personas que realmente sufren, hay personas que incluso tratan de retener el sufrimiento, sufren interiormente y no lo vomitan hasta que les da vergüenza exteriorizarse y se lo tragan y tratan de evitar de llorar. Y esta es la parte interesante, la actuación interior. Pero como se enseña este tipo de escuelas para Televisa, etc., es la exterior, la vomitada emocional exterior. Entonces, volvemos otra vez a la comprensión de la emoción basada en la comprensión. En la televisión, generalmente los actores se actúan a sí mismos, porque se escoge según un tipo, el galán y la chica seductora y la malvada madre, etc., según el tipo. Y a la hora de la hora, pues se actúan a sí mismos de película en película, porque siempre son los mismos. Claro, también, por ejemplo, lo que doy siempre como ejemplo es Marlon Brando. Marlon Brando es Marlon Brando en todas sus películas. Entonces, hablando otra vez del teatro, el actor entiende el personaje y un buen actor puede actuar un personaje que no tiene nada que ver con su personalidad. En este caso, el actor tiene que salirse de sí mismo, olvidarse de sí mismo y meterse en la mente del personaje. Tomo siempre el ejemplo de Hamlet. Obviamente nunca vas a ser el hijo del rey de Dinamarca, pero puedes por lo menos entender el pensar de Hamlet, que tiene ciertos antecedentes, que se mataron a su padre y la madre se casa con el tío que mandó matar a su padre. Entonces Hamlet se encuentra en esa situación de que su propia madre se casa con el asesino de su padre. Y en este caso no tienes que estudiar mucho de la historia de Dinamarca ni nada, sino simplemente entender la mente de Hamlet que se encuentra en esta situación. Si tú te metes profundamente en eso, viendo a tu madre con el tío asesino de tu padre, ya sale la emoción correcta. Pero como en el caso de Hamlet, se tiene que ocultar su odio hacia esta situación, entonces lo tapa con palabras y lo esconde. Además es un hombre, bueno, claro, lo escribió Shakespeare, que
sabe manejar el lenguaje muy bien, juega con las palabras, mientras en el trasfondo está esta situación. Y en una situación incluso está a punto de matar a su tío cuando él estaba rezando, está detrás de él, Hamlet, y tiene la posibilidad de matarlo. Entonces volvemos a la comprensión que causa la emoción correcta cuando entiendes la situación en la cual se encuentra el personaje. Y luego viene la segunda parte, la parte de la mente, viene la segunda parte. Obviamente la voz. Uno debe tener bien trabajados los resonadores, cabeza y pecho, y una gran gama de posibilidades de voz. ¡Arriba! Y muy abajo. Entonces puedes jugar con los diferentes resonadores. Y dentro de la voz viene luego la articulación. Y ahí falla muchísimo. ¿Y por qué? Porque en la vida diaria, esos actores hablan como metralletas. ¡Pum! Y esto no te da tiempo para matizar las palabras, para sacar lo que se dice, el jugo de cada palabra. Para eso necesita ya una conciencia lingüística, una sensibilidad lingüística. Para volver otra vez al ejemplo de Hamlet, que juega con las palabras en forma irónica, porque es consciente de lo que dice, es consciente del lenguaje y sus posibilidades de lenguaje. Claro, se debe a Shakespeare. Y hay una diferencia en mi actuación cuando actúo en español. Es obviamente que tengo el entrenamiento de actor en alemán. Y como el alemán pronuncia mucho más fuertemente los consonantes, este me da una posibilidad de enfatizar más ciertas palabras, fraccionar las palabras, para sacar prácticamente de cada sílaba algo. Si yo lo digo así, de cada sílaba le voy a sacar algo. No es lo mismo que decir de cada sílaba saco algo. Entonces, ahí viene el trabajo de la articulación, que en gran parte cuando ve estas películas de escuelas de teatro, trabajan mucho improvisación, porque esto es fácil. Cualquier idiota, cualquier niño puede hacerlo mejor, improvisar. Y no veo este trabajo de lingüística, de pronunciación y de hablar lentamente. Si tú hablas tan rápido, el pobre público ni la mitad entiende. Hay que tener compasión con el público que por primera vez escucha este texto. Y cuando se trata de un texto un poco más elevado del idioma cotidiano de la gente, hay que darle chance. Decir una frase, y como dice Bertolt Brecht, esperar hasta que caiga al oído de la gente. Y luego viene la siguiente. Pero ¿qué hacen hoy en día? Una velocidad, por eso siempre lo llaman los ametralladoras. Hablan como ametralladores, que claro, los actores después de enseñar este texto por semanas, muchos ni siquiera enseñan por semanas, en 3 días sacan esta porquería. Entonces ellos conocen el texto, pero el público lo escucha por primera vez. Entonces,
Obviamente, ser capaz de hablar lentamente, pronunciar sílaba por sílaba, o hablar rápidamente, toda la gama. Y vamos al tercer elemento del actor, que es el cuerpo. Obviamente está incluida la cara, están incluidas las manos, está incluida la columna. La columna dice mucho. Una persona fuerte tiene la columna recta. Una persona agachada tiene la columna doblada. Y luego, como se nota, muchos de los actores no saben cómo utilizar sus dedos. Lo utilizan así, martillando, pero no le dan expresión a los dedos, a las manos. Entonces hay que trabajar el cuerpo para que sea flexible. Debe ser fuerte, como base para la voz y toda tu personalidad. Un cuerpo sumamente concentrado. Y luego debe funcionar la conexión entre mente y cuerpo. Lo que piensas se expresa en el cuerpo, se expresa en la cara. Una cara flexible que puede, pero no falsamente, sino viene de adentro. Todo debe salir desde adentro y no una actuación exteriorizada, fingida. Entonces tenemos esos tres elementos: mente, voz, dicción y la expresión corporal. ¿Y cómo se logra esta sensibilidad corporal? Obviamente trabajando el cuerpo en diferentes maneras. Una es el yoga. El yoga te da una flexibilidad y conoces tu cuerpo muy sutilmente. Y pequeños cambios en la columna lo notas y estás consciente de eso. Y luego aplícalo en deportes para que tengas una agilidad y un aguante físicamente, porque la actuación requiere una presencia física también. Si estás así tan aguado en el foro, no puedes mantener o sostener la atención del público. Y todo esto, mente, voz, cuerpo, debe ser concentrado en un ser sumamente concentrado, incluso en cada momento. No nada más cuando subes al foro, sino en la vida cotidiana también. No derroches tu energía en pláticas inútiles, en partes, en juegos sociales. Guarda tu energía. Y como Nietzsche dijo, no soy un ser humano, soy dinamita. Quiere decir, cuando conserves toda tu energía y subes al foro, eres una dinamita que explota. Y eso fascina luego al público, porque ellos son aguados y cuando ven una persona así concentrada fuera de lo común, se quedan fascinados. Cuando ven, bueno, a mí me pasa eso, por eso ya no voy al teatro. Cuando veo en el foro gente tan corriente, hablando tan corrientemente, un lenguaje corriente, como la gente en la calle, ¿para qué voy al teatro? Si la gente en sí ya me aburre, a su nivel cotidiano, que no tiene ni personalidad, ni cultura, ni nada que decir, ¿para qué voy al teatro? ¿Para ver el mismo tipo de gente en el foro?
De la televisión ni hablar. Bien, así, aquí se los dejo. Voy a seguir hablando sobre el tema de actuación. Este era otra vez una introducción. Hablo no a los actores corrientes, sino solo a actores que realmente quieren ser actores profundos, que tienen algo que transmitir.